Amigos, hay que devolver y dar a cada uno lo que es suyo. A quien Yahvé ha dado una bendición o una propiedad o alguna cosa, hay que respetarlo. Hay que respetar el territorio que Yahvé le dio a Israel para formar ese gran Israel de la tierra prometida, que bien, si no se ha formado del todo hasta ahora, pero en la nueva era, a partir de la segunda venida de Yahshua el Mesías, pues se formará ese gran Israel de la tierra prometida con todos sus límites. Es la palabra de Yahvé, la palabra de Dios, la que lo dice en la Sagrada Escritura. Y por ejemplo, tenemos dos versículos en Génesis 15:18. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. La tierra prometida para Israel, para formar ese gran Israel, por decisión de Yahvé, pues va desde el río Nilo, desde las afueras del río Nilo, hasta el gran río Éufrates, en Irak. También se comenta lo mismo en el pasaje en Éxodo 23:31, y dice lo siguiente: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Son palabras y decisión de Dios, de Yahvé. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que el pueblo de Israel tiene derecho, y es de su propiedad, el conformar y el tener todo ese territorio, que va desde el río Nilo hasta el río Éufrates, comprendiendo también la península del Sinaí. Por eso, curiosamente, y cruzando luego el Mar Rojo, en una zona de Arabia Saudí, pues estaba el monte Sinaí. Por eso es que el monte Sinaí pertenece, aunque está actualmente geográficamente y estuvo en Arabia Saudita, pero quedaría dentro de ese Israel, de ese gran Israel, el monte Sinaí, así como muchos territorios. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues que muchos países actualmente tendrían que ceder territorio a ese Israel. Por ejemplo, Líbano, todo el territorio del Líbano completo tendría que ir a Israel. Se lo deberían dar los libaneses a Israel, se lo deberían de regalar. Este vídeo puede parecer una locura decir estas cosas, sobre todo a personas de descendencia árabe musulmán, pero son palabras divinas de nuestro Dios Yahvé, porque tiene un pueblo escogido que es Israel. Y la decisión de Yahvé hay que respetarla, y se cumple y se cumplirá. Si no se quiere que se cumpla, Yahvé, el Dios creador, hará para que se cumpla, por la fuerza. El territorio del Líbano entonces pasaría a Israel, debe de pasar y pasará a Israel. O sea, no os preocupéis, que todos estos territorios tarde o temprano van a ser y van a pertenecer, como lo dice en la Escritura, que lo hemos leído en esos pasajes y en otros. Van a pertenecer, van a pasar a formar parte de ese gran Israel de la tierra prometida. Porque el pueblo de Israel, la nación de Israel, es una nación que fue concebida como pueblo sacerdote para ministrar el mensaje de Yahvé para toda la tierra, para los demás pueblos. Esa era la idea original que tenía Yahvé sobre Israel, y tiene unos compromisos adquiridos con los patriarcas, con los profetas, con los reyes de Israel, con el antiguo Israel y con toda su historia, y esos compromisos de entrega de esos territorios se tienen que cumplir tarde o temprano, y se cumplirán. Entonces, repasando la lista de países, el Líbano entero, ese territorio, tiene que pasar a Israel, así como el país de Jordania tiene que pasar entero. Es un país pequeño, vecino al lado de Israel, también tiene que pertenecer a ese gran Israel.
Y también tienen que pasar a ese Israel, tienen que formar parte algunas zonas, algunos territorios de otros países como Egipto, Palestina, tiene que ir toda la tierra esta de Palestina, que está hoy en día dividida y subdividida, tanto en Jerusalén como en el resto de los territorios. Entonces Palestina también, lo que es el territorio palestino, también tiene que pasar a formar parte de ese territorio de Israel. Una parte de Arabia Saudí también tiene que ir para Israel. Una parte de Irak, en donde está el río Éufrates, del río Éufrates hacia el oeste, todo. Una parte de Siria y una parte, como hemos dicho, de Jordania también, y Egipto, Líbano. Algunos son esas zonas, esas partes de esos territorios tienen que pasar a formar parte de Israel. Los habitantes que viven actualmente allí, que suelen ser, por lo menos en su gran mayoría y siempre han sido, ¿no? Pues tradicionalmente árabes musulmanes, ¿no? Entonces, esos habitantes, lo que deberían de hacer sería ceder, o sea, a nivel político, geoestratégico, ceder todo ese o sea, todas esas tierras que hemos nombrado, se las deberían de devolver o de dar o regalar a Israel. Aunque parezca una locura. Y si hacen eso, si hacen ese acto de entregar esas tierras a Israel, Dios, Yahvé, va a bendecir a todos esos pueblos. Si ellos voluntariamente entregan esos territorios a Israel, el Dios creador, Yahvé, va a bendecir a todos estos pueblos por haber cooperado con Israel y haber entregado esos territorios, porque esos territorios ha dicho Dios que es el creador, que es el que tiene el poder y es el dueño. Vamos a ver, es el dueño, como dice la Sagrada Escritura, de toda la tierra. Y entonces Él es el dueño de la tierra y a quien Él quiere le da la porción de tierra que Él quiera dar, porque Él es soberano, y a quien Él quiere le da los territorios que sea. Y la tierra prometida es para Israel. Habrán podido venir pueblos a lo largo de la historia a esas zonas de Israel, a esas regiones, pero al final se va a conformar conforme a los designios, a los deseos que Yahvé quería, y tarde o temprano se cumplirá. Por lo tanto, antes de que se cumpla por la fuerza, pues sería bueno que se entregasen esos territorios. ¿A dónde irían esos habitantes? Bueno, eso sería pues un tema para verlo, ¿no? A nivel internacional, cómo se podría organizar, ¿no? Esa reorganización del territorio de manera que Israel pudiera recuperar tranquilamente, porque es su derecho propio, que está respaldado por la decisión divina en las Sagradas Escrituras, que pudiera recuperar todo su tierra prometida. Entonces, todos los habitantes árabes, palestinos y musulmanes, todos los que hay por allí, pues deberían de ceder todo ese territorio, lo que hemos nombrado, se lo deberían de ceder a Israel, para que Israel se quede con toda ese territorio como propiedad. Y Dios bendeciría a todas estas naciones, a todas las que hemos citado, bendeciría a Egipto, a Jordania, a Líbano, a Palestina, a Arabia Saudí, a Irak y a Siria. Les bendeciría mucho y les daría unos buenos territorios y bendiciones y riqueza, prosperidad y un sinfín de bendiciones. Pero ¿qué va a pasar? Que no se lo van a dar. O sea, en la práctica, en la realidad, bueno, ahí están todavía, que llevan décadas con guerras, con intifadas, con revueltas, con, en fin, enfrentamientos, disputándose, que es una locura, disputar la ciudad de Jerusalén con los hebreos, con los judíos, cuando esos musulmanes no deberían de tener ningún derecho. O sea, si se marcharan de allí, de la zona que ocupa el templo de Jerusalén y de toda Jerusalén, volvemos a decir, Dios les bendeciría a ellos y también bendeciría a Israel, pero a ellos, a estas naciones las bendeciría grandemente. Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer, y ahí están las guerras de Palestina con los hebreos tradicionales, que siempre se ha llevado Israel mal con todos los países vecinos árabes de alrededor, con Egipto, con Irán,
con Irak, o sea, con todos los países vecinos, siempre se ha llevado mal. Pero es un tema de ignorancia, porque a ellos, a los musulmanes, a estos pueblos no les vale las palabras de la Sagrada Escritura ni lo que diga Dios, porque ellos dicen que tienen su propio libro, sus propias escrituras, y que ellos tienen otras reglas y tienen otros designios y otros destinos. Por lo tanto, no van a aceptar ese trato con Israel, pero si lo hicieran sería para su bendición. No lo van a hacer. Y este es el tema, amigos, el delicado tema, el delicado debate. Realmente este es el enfoque verdadero que habría que dar para reorganizar la tierra, porque allí va a estar la capital de toda la tierra, en Jerusalén y en Israel. Y si no se organiza ahora, conforme a lo que hemos hablado, pues se organizará por la fuerza, por el mandato de Yahvé, a partir de la segunda venida de Yahshua el Mesías. Si no se hace por las buenas, pues se hará con la vara de hierro que traerá Yahvé el Mesías, para dirigir y gobernar y reinar sobre toda la tierra, empezando por Israel. Y esto, aunque pueda parecer extraño o pueda parecer un discurso loco, pero así es como son las cosas. Hasta otro momento.